Buenas noches, mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Vamos a orar por la enseñanza de esta noche. Padre amado, tú que reinas todo el universo, báñanos por tu gracia, danos la sabiduría, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra quede sembrada y dé sus frutos. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. En la sección pasada nosotros estuvimos viendo algunas observaciones sobre el reino de Dios y todo converge a hablar de Jesús. En este aspecto nosotros nos encontramos ante un muro grande, porque lo que recibimos de la historia física de la vida de Jesús, estando en la carne, es muy poco. Y en los 4 evangelios que nos llegan, demasiadas, pocas enseñanzas sobre lo que él verdaderamente declaró a sus discípulos, salvo algunas cosas. Lo que nos llega más desarrollado es las ideas de Pablo sobre Jesús de Nazaret. No sobre el reino de Dios, sino sobre Jesús de Nazaret. Y en las enseñanzas de Pablo nosotros vemos reflejado que hay en el fondo, en el trasfondo de la enseñanza, un temor grande, porque es un tiempo de persecución. Bien, volvamos verdaderamente a Jesús. Jesús de Nazaret nació en Belén. Vamos a respetar las escrituras. Y a los 26 años aproximadamente, porque hay un error en cuanto a las fechas del calendario anterior al calendario romano. Hay un lapso de 6 años aproximadamente. Entonces Jesús nació 6 años antes de nuestra era cristiana. Pues. En otras palabras, tendríamos que trasladar el primer año a 6 años atrás. Definitivamente eso, bueno, ya lo sabemos y tenemos que tomarlo en cuenta. Jesús de Nazaret, más o menos en el año 26, comenzó su ministerio público. No sabemos mucho sobre su niñez, excepto 2 evangelios que relatan las etapas del nacimiento de Jesús, pero que son alusiones muy precarias y dan énfasis a que este Jesús de Nazaret se considere el Mesías de los judíos, sea el ungido de Dios, el Cristo para los griegos, en la palabra griego. Definitivamente entonces hicieron un esfuerzo en hablar de la niñez de Jesús en Mateo y en Lucas. El Evangelio de Marcos omite completamente y el Evangelio de Juan con mucha más razón. Entonces,
Y verdaderamente hay grandes lapsos de tiempo que no podemos nosotros tener un estudio exhaustivo de ellos. Hay muchas conjeturas sobre la enseñanza de Jesús. En Marcos nos habla del reino de Dios y, y algunas etapas históricas de la vida de Jesús. Pero las enseñanzas, el corazón de las enseñanzas de Jesús que se le transmitió a sus apóstoles y a sus discípulos, no hay un registro exhaustivo de esas enseñanzas. Pero como es lo único que tenemos que reconocer, el Cristo histórico, o sea, el Cristo de la carne, y luego tenemos el Cristo glorificado de Pablo. Nosotros no vamos a hacer el esfuerzo de poner el Cristo de la carne, porque precisamente es donde nos toca. Estamos aquí viviendo, él siguió viviendo en la carne y definitivamente no podemos ir más allá como lo hizo Pablo. Entonces, todo esto que hay como vacío de la enseñanza de Jesús entra bajo el terreno de las conjeturas. De tal manera que las enseñanzas de Jesús deben de reunirse en el sentido de comprender la vida de Jesús mientras estaba en la carne. ¿Cuál era la verdadera relación que tenía con un Dios muy diferente al Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es Yahweh, Jehová, como solemos nosotros oír y expresar en las Escrituras. En el Nuevo Testamento solo Jesús desarrolla el aspecto muy filial, muy cercano a la familia, muy cercano a la esencia del ser. Mi Padre, dice, como Dios. Entonces, mi Padre puede ser, hay que entender el lenguaje que emplean los evangelios puesto en la boca de Jesús para invocar al Padre. Y entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que atender un poco, detenernos un poco. ¿Cuál era precisamente la idea que tenía Jesús de Dios? Primero, Abba. Quiere decir en arameo, papaito, papa, padre. Y después solo quedan alusiones a la palabra padre. ¿En qué es la relación que tiene el hombre con el Padre? Cuando hay diferentes etapas en el hombre, en la relación del hombre. Cuando es pequeño, el Padre es
el Dios, el que tenemos que imitar, el hombre perfecto, el que dicta todas las cosas y al que debemos de obedecer. Pero después en otra etapa ya viene otra, la comprensión del actuar del hombre que nosotros llamamos padre. Y por último, tenemos la comprensión de que ese padre se convierte en nuestro mejor amigo. Hay diferentes etapas, ¿verdad? Del hombre, que primero la dependencia económica, segundo pues que hay que buscar la manera como solventar, alivianar un poco la carga, y después por último se convierte en una amistad donde nosotros escuchamos los consejos que no están mal. Jamás el padre va a desear una mal cosa para el hijo. Entonces, bajo esas tres etapas nosotros tenemos que comprender la relación que quiso expresarnos, quiso darnos a comprender de la idea que tenemos que tener de Dios. Primero, una sujeción vertical. Ahora en todas las etapas de la vida hay una sujeción vertical. El Padre es la autoridad suprema para Jesús. Y por tal motivo, esa sujeción al Padre tiene que comprenderse bajo la dinámica del pensamiento de Jesús sobre el Padre. En primer lugar, tenemos que Jesús se sujeta al Padre definitivamente. En segundo lugar, Él también objeta al Padre, reclama al Padre: ¿por qué me has abandonado? Y en tercer lugar, hágase conforme a tu palabra. Resurrección total. Esas tres etapas hay que entenderlas bien y hay que comprenderlas mejor. Bien, hemos entrado a la etapa del modelo de Jesús que tenemos que seguir para poder comprender la magnitud de la idea del reino de Dios. Les habló para ustedes su siervo el señor Ramón Pérez Talavera. Estamos de la Cruz Blanca Don Bosco, una cuadra abajo, una al sur, 10 para abajo, en la número 62. Nuestros teléfonos son el 505-82-6208-97 y el 505-86-62-64-96. Ahí los esperamos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.